Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es el Ministerio El Gozo de Jehová, que semana a semana traemos una clase para edificación del pueblo del Señor. El día de hoy vamos a ver la Biblia. Vamos a estudiar. Desde ya le digo que abra el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Pero antes de nuestro estudio vamos a adorar a Dios. Adorémosle como Él se merece. Y de noche cantaremos, celebrando su Sí, poder, Señor. con alegría de corazón, Sí, Padre de la gloria. como el que va con la flauta Sí, Señor. al monte del Señor. Sí, Padre. Celebraremos su Sí, poder. Señor. Sí, ¡Vamos! sí. Sí, Señor. ¡Vamos! ¡Arriba! Es el poderoso de Israel, el poderoso de Sí, Israel. Señor. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Sí, Israel, Señor. Tú eres el el único poderoso de poderoso. Israel. Su voz se Es oirá, bueno. nadie lo detendrá. Al Es Dios. poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, Sí, el Señor. poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Sí, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3 al 6. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y los guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel en las 2 tardes. Bendita es tu palabra, Señor. Bendita, bendita es tu palabra. Permite, Padre, que el Espíritu Santo me guíe a poder explicar esta clase que tú has puesto en mi corazón. Amén. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre 4 preguntas. Estamos continuando con el mismo libro de estudio, pero hay 4 preguntas, el título que he puesto yo. Ahora, como una forma de introducción, la multitud creía que Jesús era un profeta.
habían escuchado a Jesús juzgar a los líderes en las tres parábolas de la clase anterior. En la parábola de los dos hijos, los líderes eran como el hijo que se negó a trabajar en la viña del Padre. En la parábola de los labradores, los líderes eran los labradores, arrendatarios, que mataron al hijo del dueño. En la parábola de la boda, que expliqué en la clase anterior, los líderes eran los que rechazaron la invitación del rey. Después de estas parábolas, los líderes se molestaron mucho. Jesús los había avergonzado en público. Así que estaban listos para vengarse. Era su momento. Ellos buscaban una manera de acusarlo y lo pusieron a prueba en frente de la multitud. Era la semana, recuerde que era la semana de la Pascua. Estos líderes sabían que un cordero de la Pascua no podía tener faltas. Ellos lo sabían, de acuerdo al libro de Éxodo que hemos visto, capítulo 12, versículo 3 al 6. Pero se dan cuenta que a través de estas preguntas que hacían, ellos estaban inspeccionando al último cordero de la Pascua de Dios. Lo estaban inspeccionando a Jesucristo. Jesús, a su vez, le hacía a ellos preguntas. Por eso el título Preguntas. Una pregunta política. Mateo capítulo 22, 15 al 22. Recuerden, seguimos el estudio de Mateo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en algunas palabras. Y lo enviaron los discípulos, los de ellos, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino a Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Obviamente Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo. Es importante que usted vaya notando lo que se está hablando, porque hay una pregunta. Y Jesús le dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda del tributo. Y ellos se presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Hermanos, entendamos lo siguiente: los fariseos y los herodianos eran enemigos, ellos eran enemigos, pero operaban juntos, porque ambos odiaban a Jesús y se sentían amenazados por Jesús. Estos hipócritas preguntaron a Jesús sobre la relación entre la religión y el gobierno. Era una pregunta sobre el pago de impuestos a Roma. Recuerde que los fariseos y los herodianos no se ponían de acuerdo sobre el pago de los impuestos. Ellos discutían. A los fariseos no les gustaba pagar impuestos a Roma. No, a ellos no les gustaba. Pero la nación de los que habían conquistado era Roma y tenían que pagarle tributo. Eran ellos a quienes tenían que pagarle. Por otro lado, los herodianos eran seguidores políticos de Herodes. Así que estaban de acuerdo con el pago de impuestos. El ingreso de impuestos le daba más poder a Herodes.
le daba poder con Roma. Y poder para Herodes significaba poder para los herodianos. Si Jesús hubiera dicho que había que pagar impuestos, entonces la gente se enojaría con él. Pero si hubiera dicho que no, entonces la arrestarían los romanos. Sin embargo, Jesús abrió una tercera puerta. Primero, les llamó hipócritas. Es importante este detalle. Enfrente de toda una multitud. Luego pidió una moneda. El líder de Roma estaba ahí, la imagen. El Señor levantó la moneda. Y aquí es importante entenderlo esto. Y les preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y Jesús pronunció una frase muy conocida por cada uno de nosotros. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 22, 21. Queridos hermanos, la respuesta de Jesús nos da una instrucción sobre la relación entre la religión y el gobierno. Esa es una relación. No podemos mezclar ni la política ni la religión. Eso no es nuestro trabajo. Pero miremos ahora cómo debemos los líderes gubernamentales honrar. Cuando vemos el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17, nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea que el rey como a superior, a los gobernadores como el enviado para castigo de los malhechores, y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, no, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Hay que respetar, queridos hermanos, a los líderes del gobierno. Es una parte importante de un testimonio cristiano. Nosotros tenemos que dar un testimonio cristiano a todos los que nos están mirando. Conocer a Jesús debería motivar a los cristianos a ser mejores ciudadanos. Los líderes son respetados cuando las personas obedecen las leyes, pagan los impuestos y oran por ellos. Vea usted Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 2. Cuando Pablo escribió Romanos en 13, 1 y 2, los césares gobernaban el imperio romano. Eran líderes paganos que buscaban ser adorados. La Biblia nos dice que los cristianos deben respetar solo, oiga bien, no solamente hay que respetar a aquellos líderes, a aquellos les agrada. Puede ser que no le agrade, puede que sí, pero quien sea que Dios haya puesto, porque Dios los pone, es para respetarlo a estos líderes. La gente debe dar a César lo que es de César, recuerde usted. Hay que honrar a Dios. Los cristianos somos ciudadanos de dos naciones. Los cristianos viven bajo el liderazgo terrenal. Ahí es que vivimos. Pero también pertenecen a otro lugar, porque la Biblia en Filipenses 3:20 nos dice, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
nuestro Señor Jesucristo. Entiéndalo bien, querido hermano. Aquí viene una pregunta, pero esta es doctrinal. Los fariseos hicieron a Jesús una pregunta sobre el gobierno y la religión. Pero los saduceos, preguntaron a Jesús sobre la vida presente y la venidera. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esta pregunta? Porque los saduceos no creían en la resurrección ni tampoco en los ángeles. Ellos afirmaban creer no solo desde Génesis a Deuteronomio, los 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Sin embargo, hay varias menciones a los ángeles en estos libros. Y como dijo Jesús, Moisés creía en la resurrección. Ahora, los saduceos dieron un ejemplo, y en este ejemplo, mire el detalle, de que había 7 hermanos. El primer hermano se casó con una mujer, pero falleció y no dejó hijos. Deuteronomio 25, de 5 al 10. Demanda que el hermano del fallecido o miembro cercano a la familia se case con la viuda. Los saduceos dijeron que, dado uno de los 7 hermanos estuvo casado con la viuda por un tiempo. Ahora viene una pregunta. Y le preguntaron a Jesús, ¿cuál de ellos estaría casado con ella en la resurrección? Lucas menciona una parte de la respuesta del Señor, que Mateo excluye. Jesús recalcó que no todos morirían, no todos tomarían parte sí, de los bienes del mundo venidero, no todos. Fíjese en lo que vamos a hablar. Cuando usted ve en la primera parte, Lucas 20, 31, dice, mas lo que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Los saduceos habían dicho que los 7 hermanos estaban entre ellos, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 22, 25. Jesús quería decir que ellos, o aquellos entre ellos, no deberían suponer que tenían parte en la vida venidera. Así como los saduceos y saduceos también eran hipócritas. ¿Por qué no buscaban la verdadera respuesta? Solo querían probar a Jesús porque los que había avergonzado en el templo. Ellos no querían una respuesta correcta. Ellos querían cogerlo a Jesús en un error. Pero ellos cometieron 2 errores. Primero, los saduceos estaban equivocados acerca del matrimonio después de la muerte. Trataban de entender lo celestial con la lógica terrenal. La vida en el cielo será distinta a la vida terrenal. El único matrimonio en el cielo será entre Jesús y su novia, la iglesia. Porque ya no hay matrimonios. Segundo punto a observar, los saduceos se equivocan al no creer en la resurrección, ya que ellos solo creían en los libros de Moisés. Jesús le mostró que se equivocaban citando escritos de aquel. Habló de Isaac, de Abraham, de Jacob. Ellos estaban fallecidos mucho antes que Dios diera la ley a Moisés, mucho antes. Pero Dios le reveló a Moisés cómo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, las almas de estos grandes hombres de fe siguieron viviendo después de la muerte. Cuando veo el libro de Lucas 20, 37 y 38, dice,
Pero en cuanto a los que muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, de Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, no, hermanos, sino de vivos, pues para Él todos vivimos. Jesús dijo que habían dos razones por las cuales los saduceos estaban equivocados. Primero, los saduceos solo conocían parte de las preguntas. Segundo, ellos no conocían el poder de Dios. Ahí está donde usted tiene que enfocarse. Ellos no sabían lo que es el poder de Dios. Esto es peligroso, queridos hermanos. Los cristianos deben escudriñar todas las escrituras para no cometer errores sobre lo que creen. Tampoco es suficiente conocer la Biblia en parte o totalmente. Una persona debe conocer el poder de Dios. Una persona puede memorizarse toda la Biblia, y eso es impresionante, y aún así no tener vida nueva, sino seguir con su misma vida rutinaria. Es una cosa tener conocimiento de Dios y otra distinta tener comunión con Dios. Ahí está. ¿Yo de qué vale que sepa la Biblia entera si no vivo una vida recta delante del Dios? Hay que tener comunión. Hay que tener comunión, queridos hermanos. Si no, de nada vale. Viene otra pregunta. Pero esta pregunta es bíblica. Los maestros de la ley probaron a Jesús al preguntarle sobre el gran mandamiento. Hay cosas muy importantes. Aquí veo 4 puntos en respuesta de Jesús y lo que discutió a continuación. Primero, queridos hermanos, la parábola del primer mandamiento. La palabra clave de estos 2 mandamientos es amor. Una persona puede amar a varias personas y cosas, pero Dios manda que lo vemos a Él primero. Debemos amar a Dios, pero ¿con qué? Con todo nuestro corazón, con toda el alma, la mente y las fuerzas, de acuerdo al libro de Marcos 12:30. No siempre es fácil discernir la diferencia entre estos dos. A veces el corazón y el alma, óigalo bien, parecen tener los mismos límites. A menudo el corazón se refiere a la fuente de sentimientos y deseos que tiene una persona. El alma se refiere al centro de una persona. A través del alma, la gente toma decisiones y siente emociones. La mente es componente cognitivo de una persona. Dios quiere que las personas lo amen en cada manera posible. Ahora vean, el primero y el segundo mandamiento. Mateo 22, 39 y 40 nos dice, y al segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley de los profetas. Hermanos, los fariseos no preguntaron sobre el segundo mandamiento, pero Jesús quería que lo escucharan. Esto era necesario que lo escucharan. Ambos siempre van juntos. Es imposible guardar primero sin guardar el segundo. Es posible amar a Dios y no a nuestro prójimo, de acuerdo a 1 de Juan 4, 20 y 21. Ahora bien, los primeros 2 mandamientos y los otros. El Señor dijo a todos los otros mandamientos, dependen de los 2 primeros. Cada mandamiento tiene que ver con el amor de Dios
y la humanidad. Los mandamientos en el reino. Los fariseos que hizo la pregunta sobre los mandamientos estaban de acuerdo con la respuesta que Jesús le dio, porque eso está en el libro de Marcos 12, 32 al 34. Él estaba cerca, vea usted, estaba cerca del reino, pero no dentro del reino. Nadie que busca salvación a través de la ley puede entrar al reino. Nadie es justificado ante Dios por la ley. Por lo tanto, la gente no puede venir a Dios a través de la puerta de los mandamientos. Aun si tuvieran solo los dos grandes mandamientos, nadie podría guardarlos. Las personas lo intentan, pero pronto fallan. La ley nos revela nuestra necesidad de un Salvador. Gálatas 3, 24 y 25 nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Jesucristo, a fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. Qué triste es estar cerca del reino, pero no ser parte del reino. Porque viene una pregunta personal. Jesús le preguntó a los fariseos algo que cada persona debía contestarse. Sí, hermano. La pregunta sería: ¿qué piensa usted de Cristo? ¿O de quién es el Hijo? Porque en Mateo 22, 42 dice la respuesta que se divide en dos. Jesús, el Hijo de David. Los fariseos contestaron correctamente. Estos versículos del Antiguo Testamento dicen que el Mesías sería hijo de David, de acuerdo a 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. También usted lo puede ver en el Salmo 78, del 68 al 72. Como hombre, Jesús era hijo de David. Es decir, y aquí hay que aclarar, era del linaje de David. Cuando usted ve el libro de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 20, usted va a ver que era del linaje de David. Pero también hay lo otro. Jesús es hijo de Dios. Jesús citó el versículo que todos los fariseos lo sabían muy bien. Es el Salmo 110:1, donde dijo el Señor a mi Señor. Aquí es importante entender esto. Dijo el Señor. ¿De qué Señor se está refiriendo? A Jehová el Padre. Dijo el Señor, a mi Señor. ¿Cuál es a mi Señor? Jesucristo. Él es a mi Señor. Pero dice: siéntate a mi mesa hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David es el autor de estas palabras. Era un gran rey. Él no le diría Señor a un hombre simple. Habló por el Espíritu y le llamó al Mesías Señor, de acuerdo al libro de Mateo 43, 44. Pero lo habló por el Espíritu. Dios permitió que el rey David supiera que Jesús el Mesías era un rey superior. Concluyo este estudio. Este salmo confundió a los fariseos. Ellos no entendían cómo el Mesías podía ser al mismo tiempo hijo del Señor de David. No entendían cómo el Mesías podía ser tanto hombre y Dios. No lo entendían. Lo triste no era su falta de entendimiento, sino el oso alguno desde aquel día preguntarle más. Mateo 22, 46. Esto demuestra que ellos no querían entender, solo querían matar a Jesús.
Eso era lo que ellos buscaban todo el tiempo. Como he dicho en esta clase que estoy dando, es necesario que cada uno entendamos las palabras de nuestro Señor en la Biblia. No entendamos una forma y le demos una interpretación diferente. No, entendámoslo bien. Entendámoslo para no caer en error. Como hay muchas religiones en el mundo, equivocados, unos mencionando al Espíritu Santo, otros no mencionando ni al Padre, solamente a Jesús. No tienen entendimiento de la palabra. Y este es el propósito de darles clase y entiendan la importancia de conocer la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, hermanos. Bendiciones.